Gracias a Dios porque nos permite llegar a otro día más. Ya tenemos 2 semanas de transmisión desde la ciudad de Puerto Armuelles en Panamá. Glorificamos a Dios porque nos concede el querer como el hacer, reconociendo que no es nuestra fuerza, sino la fuerza de Dios, no es nuestra capacidad, sino la capacidad dada de Dios. Gracias a todos los hermanos que desde temprano ya nos están reportando sintonía. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad. Vamos a comenzar porque hoy domingo nos corresponde entonces dar lectura a 5 capítulos, puesto que el sábado lo tenemos un poquito limitado y es muy difícil entonces abordar los 5 capítulos. Por tal motivo, pues lo dejamos para el domingo, que tenemos un poquito más de tiempo y así poder disfrutar de estos capítulos, de estas riquezas que Dios nos da a través de estas páginas bíblicas. Tendremos entonces hoy los capítulos 45, 46, 47, 48 y 49 de Génesis. Faltaría solamente un capítulo para ya concluir con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que contiene 50 capítulos. Y bueno, estamos ya en la historia del patriarca José. Varios capítulos ya hemos degustado de este personaje, símbolo de pureza, símbolo de fidelidad y símbolo de lealtad a Dios, aún en medio de adversidades, en medio de un país que no conocía a Dios. Allí él llevó el mensaje de Dios a través de su vida, su testimonio, su transformación, cómo Dios permitió que llegara como un esclavo y pasó a ser el gobernador de esa gran potencia de esos tiempos. Bueno, gracias mis hermanos nuevamente por esta oportunidad que nos da. Gracias a todos los que ya están entrando. Le damos infinitas gracias a cada hermano, cada niño, cada joven, cada anciano que nos reporta sintonía. Son varias las conexiones que tenemos y glorificamos a Dios por esto. Vamos entonces ya a entrar a la oración para que iniciemos, porque de verdad que estos capítulos son realmente apasionantes, son lindísimos y queremos compartir bastante de lo lindo, de lo hermoso que Dios nos revela a través de estas páginas. Vamos entonces a tener la oración para después comenzar ya con el capítulo 45. Recordemos que son 5 capítulos y no queremos que se nos cansen. Ya al terminar entonces el programa, entonces saludaremos ya con más dedicación a todos los que hayan entrado, porque vemos que siguen entrando hermanos, que siguen reportando sintonía, y entonces vamos a aprovechar el tiempo porque es bastante bueno estos capítulos que hoy nos toca entonces leer y explicar. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de ti estamos, Señor. Te damos gracias porque tú haces que en nosotros haya la necesidad de aprender de ti, Señor. Perdona, oh Dios, en lo que te fallamos, porque somos de continuo al mal, Señor. Nuestra naturaleza nos lleva siempre cautivo al pecado, pero gracias a ti, porque nos enviaste a tu Hijo en expropiciación para expropiar, para quitar toda mancha que quiere opacar nuestras vestiduras, Señor. Perdónanos y concédenos la dicha cada día de vivir para ti, de vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Te presentamos esta programación, Señor, donde leemos tu palabra y donde explicamos. Danos sabiduría, danos temor santo en nuestros corazones. Te presentamos a cada oyente, Señor, desde distintos países donde se conecta, que hasta ellos tú llegues transformando la vida de cada uno a través de tu palabra, porque tu palabra nos enseña que esa palabra no vuelve a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Y tu
palabra transforma el corazón del hombre, lo convierte a ti, Señor. Ayuda, Señor, bendice cada hermano, cada niño, cada joven, cada anciano que está en medio de esta programación. Aumentale su fe, Señor, a través de tus escrituras. Guíanos a toda verdad, Señor. No nos abandones. Quédate en medio nuestro. Es nuestra principal necesidad, Señor. Necesitamos cada día más de tu dirección. No nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios porque estamos entonces adentrándonos en estos capítulos que son hermosos. Este capítulo que toca ahorita nos compunge de una manera tremenda y de repente, ¿verdad? A veces nos toca llorar de gozo, de alegría al ver cómo Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. Entonces vamos a prestar atención y vamos a leer este capítulo 45 del libro de Génesis. Génesis capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra, y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos priesa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos priesa, y traed a mi padre acá. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y oyóse la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y plugó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: Haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda: Haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre, y venid. Y no se os dé nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro. E hicieronlo así los hijos de Israel, y dióles José carros conforme a la orden de Faraón, y suministróles víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan, y comida,
para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y fuéronse. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y diéronle las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Sin duda alguna, este capítulo conmueve nuestras entrañas. Adentrarse a este capítulo es sensibilizar tantos sentimientos que aquí se presentan, pues comienza el capítulo narrando que ya José no podía contenerse. Recordemos que en los capítulos anteriores, cuando él vio a su hermano Benjamín, él corrió a su habitación a llorar y luego le tocó lavar su rostro para presentarse nuevamente. Y cuando él ya transcurre el tiempo con ellos, con sus hermanos, ya nos narra en este capítulo 45 que ya llegó a su tope, llegó a su límite José, a tal manera que pidió a todos sus siervos, todos sus sirvientes que salieran y lo dejaran junto con estos 11 hombres que habían llegado de la tierra de Canaán. Y él continuó y se atrevió y depuso ya su persona, ya se dio a conocer, reveló a ellos quién era el administrador de esa tierra, de esa potencia, de esa nación tan grande como lo era Egipto en esta época. Y acá en este capítulo nos detalla que él lloró a gritos, a tal manera que los egipcios se dieron cuenta, escucharon esos gritos y aún hasta la casa de Faraón se escuchó. Esto fue algo notorio para su alrededor. Todo su alrededor se dio cuenta el sentimiento por el cual estaba atravesando este gran líder, al poder manifestar que sus hermanos estaban frente a aquel joven que hacía ya 22 años no habían visto. Y cuando los hermanos de José se dieron cuenta que era José, quedaron totalmente conturbados. Y lo primero que hizo José cuando pudo hablarles, decirles: yo soy José, vive mi padre. Y ellos quedaron, podríamos decir en la actualidad, pues quedaron en shock. Jamás por su cabeza se pudieron imaginar que aquel hombre que en la primera vez que se presentaron a él los trató ásperamente. Jamás ellos se pudieron imaginar que el hombre cuyo poder era notorio en ese país fuera su hermano, el hermano que por tantos años lloró su padre. Y él no solamente les reveló quién era ni le preguntó por su papá, sino que se acercó a ellos, pidió que se le acercaran y les dijo: yo soy aquel que ustedes vendieron a Egipto. Y no se entristezcan, no lamenten lo que ustedes me hicieron, porque Dios me envió acá para preservar la vida de todos ustedes, dándole así el consuelo, o dándole a entender que ellos habían sido instrumentos de Dios para que él pudiera llegar a Egipto. ¿Qué grado de espiritualidad tenía este hombre? No les echó en cara cuánto él le rogó para que no lo vendieran, cuánto le imploró para que lo dejaran volver a casa de su padre. No les echó en cara todo ahora lo que él era, lo que él representaba
y que ahora estaban en su mano para tomar venganza, porque al pensamiento humano esto era lo que merecían estos hombres que fueron los autores de esa desgracia que manchó por muchos años la familia de Jacob, al él dar por muerto a su hijo. Y recordemos que no solamente lo vendieron, sino que ellos se ingeniaron una estrategia para hacerle creer a su padre que ellos no tenían nada que ver con la desaparición de su hermano, porque hallaron en el camino esa túnica de colores que Jacob le había diseñado a su amado hijo, y de paso se encargaron de llenarla de sangre para así deducir que algo fatal le había sucedido a su hijo. Entonces esto fue más allá de una simple negociación de ellos haber vendido a su hermano. Ellos tramaron un plan muy malévolo y no les importó todo el dolor que su padre en silencio durante tantos años padeció. Y damos aquí entonces la sentencia de José para con ellos de una manera tremenda. Ellos le dicen, miren, José les confirma, van 2 años apenas de hambruna, pero faltan 5. Así que vamos a prepararlos para que ustedes se vengan, para que puedan tener una buena vida, una vida tranquila. Y los envió con carros para poder transportar a los niños, poder transportar a las mujeres, y lo mejor de Egipto le envió, porque recordemos que era un camino de más de un mes, y al venir pues con ganado y con niños, eso hacía más lento el trayecto. Entonces no solamente les llegó al corazón el mensaje de José a sus hermanos, diciéndole, esto que sucedió por sus manos no fue otra sino que un plan del cielo. No se sientan mal, no se sientan culpables. Dios todo lo tenía planificado para preservar la familia, todo lo tenía planificado para que todo saliera bien, porque los planes de Dios son perfectos. Y llegó entonces la noticia a Faraón de que José había tenido allí la visita de sus hermanos, y manda a buscar entonces a su padre y les dice, váyanse para que se preparen para venirse para acá, traigan todo, porque necesito que vayan y le hagan saber a mi padre toda la gloria que yo tengo acá en Egipto, todo lo que ustedes han visto. Corran, dense prisa y traigan acá a mi padre. Y él se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Imagínense esta escena, hermanos, al Benjamín entender que ese hermano que desde niñito dejó de ver y por tantos años lamentó su ausencia, ahora lo ve enfrente, convertido en un gran señor poderoso en Egipto. Y él tomó entonces a sus hermanos y a todos los besó y lloró sobre ellos. Y vemos esta reconciliación, porque no solamente fue un corazón sanado que mostró José a sus hermanos, sino también ese sentimiento de culpa que por muchos años estos 10 hombres cargaron, el haber tenido en secreto que su hermano no había sido devorado por una bestia, sino que había sido vendido por manos de ellos. Y a veces no se sienta a pensar, ¿y qué harían estos hombres con esos 20 monedas de plata que ellos vendieron a José? ¿Qué harían? ¿En qué la invertirían? ¿Cómo les recalcaba en la mente el dinero? ¿Cómo se halló en sus manos, verdad? Y todas estas cosas, al ver ellos a su padre cada día llorar por la ausencia de José, cuánta culpa, cuánto dolor ellos también tuvieron que pasar por haber acometido esta gran acción contra José. Sin embargo, vino José y los preparó entonces para ese viaje que debían hacer sin retorno. Ellos tenían que ir y regresar, y ya no regresar más a Canaán, porque los años que vendrían serían años muy difíciles para todos ellos. Aún los animales, todos ellos perecerían si no venían a Egipto para ser alimentados y para ser cuidados. Y la dispensación de Dios fue con esta familia. Dice que ellos tomaron entonces todo
lo que José les dio y se fueron, emprendieron ese viaje y le entregaron. Aquí vemos el corazón bondadoso de José de una manera especial, como él tomó de todos los víveres, como él le dio a todos mudas de vestidos, le dio dinero. Pero en Benjamín hubo una porción diferente, quizás como manera de recompensar todos los años que él perdió de compartir con su hermanito, con el último de su padre y el único que tenía con su mamá, porque eran los únicos hermanitos de padre y madre, eran José y Benjamín. Y ellos entonces toman todo lo que José les da y envían 10 asnos cargados de todo lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y de pan y de comida, todo eso para su padre en el camino, porque el camino era largo. Ya Jacob ya contaba con 130 años y entonces sus fuerzas no eran las mismas, y él de una manera única despidió a sus hermanos y le aconsejó: no peleen por el camino. Conocía a José a sus hermanos y le dio esta sabia recomendación: no se echen la culpa. Ya esto está saldado, ya todo quedó en el pasado, y vemos entonces lo que Dios ha preparado a través de mi venida acá a Egipto, podemos decir, ¿verdad? Y entonces llegaron ellos a la tierra de Canaán. Llegaron sus 11 hermanos, sus 11 hijos, llegaron a casa de Jacob. Y José y Jacob recibe esa noticia que le hizo el corazón revivir cuando le dijeron: José vive aún y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y la palabra nos revela que el corazón de Jacob se exaltó, se afligió, fue algo que él no podía creer. Y ellos le dijeron todas las palabras que José le había mandado a decir. Y cuando Jacob vio los carros que habían traído desde Egipto y todas las riquezas que José había enviado, dice de una manera tremenda: el espíritu de Jacob revivió. ¿Por qué hace esta salvedad? Porque recordemos que desde que José desapareció y él lo dio por muerto, su corazón estaba enlutado, y revive al saber que su hijo, el hijo de su amada, estaba vivo, y no solamente que vivía, sino ocupaba un prominente cargo en aquel país. Y él le dijo de una manera tremenda, drástica a sus hijos: ya, basta, José, mi hijo vive y yo voy antes de que yo muera. Imagínense qué cosas pasaron por Jacob, por Israel durante ese viaje. ¿Qué preguntas se haría él? ¿Cómo fue que llegó mi hijo a Egipto? ¿Cómo es que ahora es el segundo después de Faraón? ¿Cómo es que tiene tanta riqueza? Habían tantas preguntas en el corazón de él, y se apresura para ver, para poder abrazar, para poder encontrarse con ese hijo que durante tantos años lloró, durante tantos años lamentó su ausencia. Y vemos entonces, hermano, que este capítulo es como el desenlace de esa historia tan triste, pero que se lleva a un final tan hermoso, tan lindo, donde el amor de José cubre la falta de todos sus hermanos y cubre esos años que él pasó en ese lugar, pasando trabajo como esclavo, como un reo en la cárcel, y ahora estando en esta gran posición, salva de una manera especial a su familia para que no perezca durante estos años. Los trae a todos los animalitos, todo. Se muda entonces completamente la casa de su padre a la tierra de Egipto. Entonces tenemos este capítulo bastante bonito. Es difícil, les digo sinceramente, es difícil no verter, no llorar de alegría al ver todo lo que acontece en la vida de los hijos de Dios cuando Dios es el que ministra en sus almas. Tenía José motivos para tener raíces de amargura en su corazón. Yo creo que sí, le sobraban.
ideas, le sobraban argumentos para él estar lleno de resentimientos, lleno de odio, de rencores. Pero qué trabajo había hecho Dios con él. Qué hermosura de obra había hecho él con él, al entender que todos esos procesos por los cuales él vivió en Egipto no era otro que el plan trazado de Dios en su vida. Qué hermoso es poder saborear esto, hermano. Qué hermoso es entender que los planes de Dios en nuestra vida son los mejores. Y nos damos cuenta entonces que lejos de tener esos sentimientos en su corazón, o lejos de haber él incurrido en la idolatría o haber adherido esa cultura a su alma, él permaneció con una firmeza intachable, con una pureza increíble. Y vemos cómo la luz de Dios siempre alumbró su corazón. Entonces es maravilloso este capítulo, nos compunge, nos llena de gozo, de regocijo, de esperanza, porque Dios todo lo encamina para bien. Vamos entonces ya a pasar al capítulo 46. Esta historia está muy linda y no queremos entonces perder nada de esta historia. Vamos a seguir escuchando el capítulo 46 a ver qué nos narra la escritura. Génesis capítulo 46. Y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, y su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y viniéronse a Egipto, Jacob y toda su simiente consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a todo su simiente trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoch, y Fallu, y Esrón, y Carmi. Y los hijos de Simeón, Jemuel, y Jamín, y Ohad, y Jaquín, y Zoar, y Saúl, hijo de la cananea. Y los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y los hijos de Judá, y Onán, y Sela, y Fares, y Sara, mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Y los hijos de Isaacar, Tola, y Fua, y Job, y Simrón. Y los hijos de Zabulón, Sered, y Elón, y Jaaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que parió Jacob en Padan Aram, y además su hija Dina, 33 las almas todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Sifión, y Ahi, y Esbón, y Suni, y Eri, y Arodi, y Areli. Y los hijos de Aser, Jimna, e Ishua, e Isui, y Beria, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y parió estos a Jacob, todas 16 almas. Y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le parió a Senat, hija de Potiferat, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, y Beker, y Asbel, y Gera, y Naamán, y Ei, y Ros, y Mopin, y Upin, y Ard.
Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, en todas 14 almas. Y los hijos de Dan, Usim, y los hijos de Neftalí, Haseel, y Guni, y Jezer, y Shillem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y parió estos a Jacob, todas 7 almas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Y envió a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y se manifestó a él, y echóse sobre su cuello, y lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y haré saber a Faraón, y diréle: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres sobre son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin que moréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan todo pastor de ovejas. Imagínense ustedes ahora el rumbo que tomaba la vida de aquel patriarca Israel. ¡Qué cambio! Cómo la vida de este varón llegó a ser iluminada con esa noticia tan hermosa de saberse que su hijo estaba esperándolo en Egipto. Y él salió con todo lo que tenía, nos narra el escritor en el capítulo 46, salió con todo y se dirigió a Berseba y allí ofreció a Dios sacrificio. Y lo más hermoso es que el Señor se le presenta en visiones de noche y le responde y le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto, tú no vas a ir solo, tú vas a ir conmigo. Y le dice: y yo te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Por cuántos años estuvo entonces Jacob llorando a Dios por la pérdida de su hijo? Y el Señor se le manifestó en visiones y le dice: Él va a cerrar tus ojos, Él va a velar por ti hasta que tú mueras. Qué hermoso, cómo es nuestro Dios de perfecto. Cuántas situaciones difíciles atravesó Jacob durante toda su peregrinación. Yo creo que son muchas. Nosotros nos sentamos a enumerar las situaciones difíciles que él atravesó y llenamos una buena lista. Y ya en sus últimos años entonces hay ese refrigerio para su alma. Saber que iba a tener a todos sus hijos, sus nietos, y no solamente eso, sino que contaba con la asistencia total del Dios de sus padres. Yo descenderé contigo a Egipto. Qué hermosa promesa. Si Dios nos está acompañando, ¿qué más necesitamos? Yo descenderé y haré de ti aquí, en Egipto, haré de ti una nación grande. Y Él lo creyó, hermanos. Él lo creyó. Y aquí se narra la cantidad de descendientes, de hijos, de nietos de Israel. Aquí se hace mención de Dina, pero miren qué notorio es que no se menciona que ella haya tenido hijos. No se sabe entonces, es de poder inferir que ella quedó sola, pues quedó deshonrada y no tomó esposo porque no hay descendientes de él, al menos en esta lista que fueron todos los que entraron con Israel a Egipto,
no se menciona que de ella hayan habido hijos. Y vemos entonces que Israel emprende ese viaje rumbo a Egipto con todos sus niños, con todo su ganado, con todos sus bienes, con todo lo que él llevaba, lo que él había tenido. Recordemos que eran ricos, ellos tenían abundancia, Dios los había bendecido grandemente y regresaron y llegaron a ese lugar. Pero aquí hay una imagen, o podemos decir que hay una escena que hace aguar nuestros ojitos. Yo creo que no se nos ponen los ojitos así como brillosos. Y es que cuando Jacob ya va llegando, ¿verdad? Entra a Gosén, a esa tierra donde se hospedarían ellos, sería la tierra donde ellos habitarían durante toda su estadía en Egipto. Dice que envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y llegan allí, y José preparó su carro y se alistó para ir a recibir a su padre. En estos versículos, en el versículo 29 y 30, podemos ver sentimientos demasiado lindos. Cuando notamos que José se manifestó a él y se echó sobre el cuello de su padre, y dice que lloró mucho, abundantemente. Imagínense ustedes ese encuentro. 22 años habían transcurrido. Cuántos cambios, ¿verdad? Y vemos a José echado al cuello de su padre llorando en abundancia. ¿Qué le diría José a su padre? Aquí estoy. Todo lo que me enseñaste lo he puesto en mi vida. No he defraudado la fe. Aquí estoy, sirviéndole al Dios que tú me enseñaste. ¿Cuántas cosas le diría José a su padre, verdad? Cuántas interrogantes Israel en su corazón de lo que había acontecido esos años con su hijo, ¿verdad? Y allí podemos decir que se congeló el tiempo. Esa escena se congeló al aflorar esos sentimientos de paternidad que estaban de luto. Y aquel joven, al sentirse huérfano, porque su madre murió cuando él contaba con pocos años de edad, y se fue y salió de la casa de su padre, o lo arrancaron de la casa de su padre con tan solo 17 años, y al verse él solo en esa tierra, huérfano de padre y de madre, qué de cosas, ¿verdad? Y ver esta escena, uno se imagina cuánto, allí el tiempo para Jacob y para su hijo ahí se congeló. Qué hermosura, qué belleza, qué experimentó ese padre al ver en sus brazos a su hijo. Qué tremendo. Y vemos entonces que esto no solamente quedó aquí, sino que él se encarga de llevar a sus hermanos delante de Faraón y les dice, él busca el bienestar para sus hermanos. Y volviendo a Jacob, a Israel, cuando él vuelve a abrazar a su hijo y le dice, Señor, hubo tanta felicidad, Señor, ahora ya yo puedo morir, ya yo he visto tu rostro y yo sé que ya vives, ya. Llegó a la felicidad plena, algo así como le sucedió a aquel gran varón Simeón cuando tomó al niño Jesús en sus manos y le dijo al Señor, Señor, ahora despide a tu siervo en paz. Yo creo que en esto Israel se sintió plenamente feliz. Señor, ya ahora puedo yo morir, ya yo vi el rostro de mi hijo, ya mi felicidad está completa. Y esto nos recuerda, hermanos, que por muy difícil que se nos hace el camino y por muchas situaciones familiares que a veces atravesamos, qué bonito es esperar siempre en la providencia de Dios. Qué bonito es afirmarnos cada día más en su camino. Tenemos aquí entonces que, ay hermano, es difícil de verdad esta escena. Es difícil no llorar. Les digo que es difícil. Y les digo porque yo me vine de Venezuela
Y yo siempre le pedía a mi Dios que me permitiera regresar para ver a mi mamá. Y bueno, no pasó. Mi mamá falleció y no pude verla. Y a veces uno siente mucho dolor porque, oye Dios, yo te pedí que me permitieras volverla a ver y no pasó. Pero le pido a Dios, Señor, permíteme apegarme a tu plan. Permíteme siempre no dudar. Lo que tú haces es mejor. No es a mi modo, sino a tu modo. Y ver aquí el encuentro de este padre, pasada ya 2 décadas de llorar a su hijo y verlo entre sus brazos. ¿Cuántas veces le pediría a él en oración a Dios? Si mi hijo vive, permíteme volverlo a ver antes de morir. Y qué escena, de verdad. Es difícil no llorar en esta escena de tanto amor, de tanto desborde de fe. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso. Y cuando nosotros aprendemos a apegarnos a su plan, hay algo bonito que invade nuestro corazón y es esa confianza. Es esa confianza de que Dios ya escribió el final de nuestra historia y Él quiere que nosotros, así como aquel padre recibió a su hijo en aquel hermoso lugar para esa época, el Señor nos quiere recibir en esas mansiones eternas. Ese es el plan que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y bueno, vamos a seguir entonces, y es con el siguiente capítulo, con el capítulo 47 del libro de Génesis, que está muy bonito esto. Hay muchas bendiciones que Dios nos imparte en estos capítulos, mucha fe, mucha esperanza de que Dios es soberano y Él hace con lo que quiere, como Él quiere. Génesis capítulo 47. Y José vino e hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí, están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y presentólos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron al Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Por morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salióse de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dióles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, de pan, hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero?
Y José dijo: Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: No encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo hízolo pasar a las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí os he hoy comprado, y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí simiente, y sembraréis la tierra. Y será que de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de mi señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y aposesionáronse en ella, y se aumentaron, y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegáronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, ruégote que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Ruégote que no me entierres en Egipto. Mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: Yo haré como tú dices. Y él dijo: Júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Tenemos acá el capítulo 47, cuando ya José entonces toma a su padre y lo presenta ante Faraón, al igual que todos sus hermanos, y los lleva a esa tierra que le habían designado, una tierra buena, dice la tierra de Gosén. Y de sus hermanos, él tomó 5 varones y se los presentó a Faraón. Y entonces Faraón le dio a él, le pidió que sabían cuál era el oficio de ellos. Y ellos le dijeron: somos pastores de oveja. Aquí hay algo que sucedió en el capítulo anterior. José le recomendó a sus hermanos que cuando le preguntara Faraón por su oficio, le dijeran que ellos eran ganaderos, porque los egipcios no se la llevan con los pastores de ovejas. Sin embargo, aquí notamos que no siguieron de la recomendación dada por José, y ellos entonces le dicen a Faraón pues que ellos eran pastores de ovejas. Aquí entonces Faraón le pide a José que tome a ellos de los más diestros para que los colocaran en el ganado real, por decir, en el ganado que pertenecía a Faraón. Y en este capítulo ya se hace firme pues de que ellos iban a habitar una tierra muy buena que se conoce como Gosén. Recordemos que de allí
durante los años que ellos estuvieron viviendo en Egipto, esa fue la tierra que ellos ocuparon. Entraron 70 almas a Egipto de Canaán, provenientes de Canaán, y salieron sin números. ¿Por qué sin números? Porque más adelante vamos a leer cuando el número que se hace referencia solamente son de 600,000 hombres de guerra. Allí no está contabilizando los ancianos, no está contabilizando las mujeres, tampoco los niños. Entonces es un sinnúmero porque solamente se hace referencia a los hombres que estaban preparados para una batalla. Quiere decir que el Señor cumplió a cabalidad lo que le prometió a Israel cuando se le presentó en visión en Berseba. Te haré salir de aquí, de esta tierra. Él le dice, te haré salir porque haré de ti una gran nación. Una gran nación. Y eso es lo que Él le prometió a Israel, lo cumplió de una manera fiel. Aquí entonces hace referencia de que José veló por el cuidado, la protección, por la manutención de toda su familia, todos sus hermanos, su padre, todo iba a cuenta de él. Y se da aquí un bonito detalle cuando se narra las estrategias dadas por José como administrador de esta nación, ya que al manifestarse la hambruna de una manera terrible, muchos, para poder adquirir alimento que solamente lo tenía a disposición Faraón, con todo lo que se guardó durante los años de abundancia, dice que todo el Egipto fue a José a comprar, pero ya llegó el tiempo en que el dinero todo se acabó. Pero todo ese dinero no fue a parar a los bolsillos de José. Allí vemos la integridad de este varón. Todo ese dinero, nos relata la palabra, que fue a dar al palacio. Todo eso fue a las arcas de Faraón. Miren cómo muestra la integridad de este administrador. De una manera transparente, obraba de una manera transparente, ministraba este negocio que se le había puesto a él. Una vez que se acaba todo el dinero, entonces las personas, los habitantes siguen implorando por alimento, y entonces él le da la opción a que entreguen sus ganados como parte de pago. Y así fue. Todos los hombres entonces que tenían ganado lo dieron como forma de pago para ellos poder conseguir alimento, ya que recordemos que en esos 7 años la tierra no iba a dar cosecha. No había la oportunidad. Era parte de lo que Dios le había revelado a Faraón a través de los sueños, y eso tuvo cumplimiento fiel. Ya cuando se acabaron entonces los ganados de todo el pueblo, de todas las personas de la ciudad, entonces ellos clamaron nuevamente a José: ya no tenemos dinero, ya no tenemos ganado, ¿y ahora qué? Y entonces José, de una manera muy sabia, muy prudente, le dice: bueno, entonces vendan las posesiones, vendan las tierras. Y todo eso pasó a ser parte de Faraón. Todo eso quedó en el poder de Faraón, a tal punto que podemos decir confiadamente que fueron unos años muy fructíferos entonces para el imperio en esos años, porque se apoderó de todo el dinero, de todo el ganado y de todas las tierras. ¿Ustedes creen que Faraón veía con buenos ojos a José? Yo creo que cada día lo quería más, al ver que en la mano de José todo su país, todo su imperio se fortaleció más en él. Claro que era de estima José para Faraón al ver que prácticamente la metrópolis era de él. Lo único que no fue de la casa de Faraón fueron las tierras de los sacerdotes, y era porque ellos tenían como un subsidio. Ellos eran beneficiados directamente del palacio, teniendo ellos su alimentación. Entonces esto nos corrobora la manera en que este joven, en que este varón de Dios administró durante esos 7 años de hambruna en el imperio,
y qué tanto le favoreció esa presencia y esa fidelidad a Faraón. Imagínense cómo no iba a tener él en estima a este hombre. Y claro que eso, por supuesto, benefició a toda la familia de José, porque al ver Faraón y todos sus séquitos, la fidelidad, la honestidad con que este varón trabajó, eso le permitía que sus familiares fueran vistos con buenos ojos. Ellos también recibían beneficio de la buena administración de José. Entonces esto nos detalla con qué capacidad Dios dotó a José. Esto no era de humano, esto era de Dios, hermanos. Esto era un hombre que fue moldeado y que fue lleno de sabiduría del cielo, y que a través de ese gran testimonio, a través de esa integridad brindada al imperio, a ese gobierno, su familia recibió múltiples beneficios. Ya entonces habían transcurrido los años. Aquí nos revela la palabra que Jacob contaba con 130 años cuando fue conocido por Faraón, cuando llegó a la tierra de Egipto, y José tenía para ese entonces 39 años. ¿Por qué podemos decir así? Bueno, eso sacando la cuenta rapidito. Decimos que la palabra de Dios nos dice que José fue vendido cuando tenía aproximadamente 17 años, cuando él es presentado a Faraón para que revele sus sueños. La Biblia dice que él tenía 30 años, ya habían transcurrido 13 años entre la casa de Potifar y entre la cárcel. Habían transcurrido 13 años, ya tiene 30 años. Pasan los 7 años de abundancia, ya serían entonces 37 años para José. Y cuando llegan sus hermanos a Egipto a comprar alimento, habían transcurrido solo 2 años del hambre. Entonces le sumamos esos 2 años y serían 39 años de vida de José. Jacob llega a Faraón en esos 2 años de escasez que habían transcurrido y tiene 130 años. Entonces le restamos 39 años a 130 y nos damos cuenta entonces que Jacob engendró a José cuando contaba con 91 años. Era bastante avanzadito, ¿verdad? A esa edad entonces Jacob engendró a José. Transcurren ya los 17 años. Allí pasaron ya los 2 años pasaron ya los 7 años entonces de escasez, de miseria. Transcurre, nos dice la palabra que llegó el tiempo ya en que Jacob iba a morir, y ya él contaba con 147 años. Había estado allí 17 años, cuidado, resguardado, protegido por su hijo. Él era el que se encargó, él los llevó a Egipto y él se encargó de su hospedaje, de su alimentación, de todo. Los hizo prosperar en ese lugar. ¿Ustedes creen que la familia de José no tenía buenos cargos también? Yo pienso que sí, porque contaban entonces con el testimonio de José trabajando a la par de Faraón, y eso les permitía abrir puertas para tener entonces buenos trabajos. Podían gozar de muchos privilegios ante esa sociedad. Y llega entonces ya los años en que ya le toca a Israel cerrar los ojos, y llama a su hijo y le pide que le jure. Le hace ese acto simbólico que también se echó de ver cuando Abraham envía a su siervo a buscarle esposa a Isaac. ¿Recuerdan? Coloca la mano en su muslo y le hace jurar de que él no quedaría allí en Egipto, sino que iría hasta Canaán, al lugar donde Abraham le compró a los hijos de Ed para enterrar a Sara. Y allí él le dice que él quiere descansar allí, ser unido a su pueblo allí. Juramento que José le dio la promesa que así se haría. Ya preparándole entonces para la partida física. 17 años disfrutó entonces de Israel, de su hijo allí en Egipto. Hermosos años. Yo pienso que esos fueron los años más tranquilos de Israel.
allí disfrutando de la compañía de sus nietos, de sus bisnietos y de toda su descendencia, y ya no esos trabajos forzosos, ya no esas dificultades que durante todo su peregrinaje él había experimentado. Bueno, y antes de pasar entonces a este capítulo, al capítulo 48, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar este himno que está íntimamente relacionado con lo que en este capítulo 48 se va a tratar. Vamos entonces a prestar atención a este hermoso himno. José, acércame tus hijos Efraín y Manasés, porque con mis manos hoy los bendeciré. Efraín a la izquierda y a la derecha Manasés, como era la costumbre, así debía de ser. El mayor a la diestra recibiría bendición y el menor solo tendría una simple oración. Pero Dios tenía otros planes que cambió la tradición. A propósito, Jacob cruzó sus manos y bendijo al menor. Como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera un milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará, como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera un milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará para mí. Hoy te sientes ser el menor y que otros alcanzaron bendición, que tu tiempo parece no llegar, que ya nada para ti ocurrirá, pues como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera ese milagro tú tendrás, sí, como quiera Dios tus manos cruzará, como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera ese milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará. Hoy Dios cruza sus manos a tu favor, hoy Dios cruza sus manos y hay bendición, hoy Dios cruza sus manos porque eres un vencedor y lo hace a propósito me bendigo. Hay salud para que vean que estoy contigo. Yo te voy a bendecir. Como quiera Dios te va a bendecir. Como quiera la unción va a fluir. Como quiera el milagro tú obtendrás. Como quiera Dios tus manos cruzará. Como quiera te voy a bendecir para que creas que estoy contigo. Dios te va a bendecir. Hay bendición para ti. Para ti.
Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice, cuando Dios ha determinado bendecirnos, nada, ninguna fuerza del mal impide, cierra esa bendición. Y entonces acá podemos detallar lo que se va a narrar en el capítulo 48 sobre la vida de Jacob, su hijo José y sus nietos Efraín y Manasés. Vamos entonces a escuchar este capítulo 48, que es breve, pero tiene unas verdades maravillosas. Vamos con el capítulo 48 del libro de Génesis. Ya estamos a solo 2 capítulos de terminar este libro que encierra tantas verdades y tantas grandezas de Dios. Escuchemos. Génesis capítulo 48. Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y díjome: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y sepultéla allí en el camino de Efrata, que es Beelén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Allégalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver. Hízoles pues llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, e inclinóse a tierra. Y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre, para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos aquel día diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Póngate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero,
mas Dios será con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Llega ya entonces el tiempo de despedirse de su amado padre. Vemos acá que ya Israel ya tenía 147 años, estaba enfermo, sus ojos estaban ya agravados por la vejez, ya sus fuerzas se habían limitado. Y cuando Israel escuchó que José iba a él a visitarlo, dice que él se esforzó para sentarse sobre su cama. Y José le dice, él le lleva a sus hijos, a los que le habían nacido allí en Egipto. Cuando él ve estos niños, estos jóvenes ya eran unos jóvenes, pues podemos deducir, recordemos que antes de que llegaran los años de hambre, Asená, la esposa de José, pare a Manasés y al poco tiempo pues nace Efraín. Entonces recordemos que cuando Jacob llega a Egipto habían solamente transcurrido 2 años de hambre, es decir que los niños estaban de brazo. Y sacando cuenta acá, si Jacob llegó a los 130 años y ya a los 147 fallece, entonces la edad aproximada de los jovencitos era podemos decir que entre 19, 20, por allí iban entonces la edad de los 2 hijitos de José. Ya eran entonces unos adolescentes. Y él le narra parte de esta conversación. Israel le narra ese Dios omnipotente que me apareció allá en luz, en ese lugar, en la tierra de Canaán, me bendijo y Él me prometió que Él me haría crecer y que me haría multiplicar y que me pondría por gran nación y que estas tierras, las tierras de Canaán, las tierras que Él le había prometido a Isaac y a Jacob, pasarían a ser de su simiente. Y qué bonito que Israel le recordara estas promesas a su hijo. Qué bonito es que eso que Dios te ha prometido sigas compartiéndolo con tu generación, para que esa generación se adueñe de esas promesas que Dios ha pronunciado. Y él le narra ese suceso triste. Cuando él venía de Padán Aram, cuando él venía de regreso, su esposa muere Raquel, muere la mamá de José. Y le dice Israel, cuando está conversando con él, que ve a los mozos, que siente a los mozos, le pregunta, ¿quiénes son estos? Y él le dice, Padre, estos son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él de una manera tan tierna le dice, acércamelos, que yo los voy a bendecir. Y en el versículo 11, Israel le dice a José una verdad tremenda. Dice, yo no pensaba ver tu rostro, no pensaba. Eso no estaba en mi capacidad. Yo nunca pensé que volvería a ver tu rostro. Pero Dios me ha permitido aún ver hasta tus hijos, tus descendencias. A veces tenemos la mente tan limitadita y Dios tantas bendiciones desborda sobre nosotros, ¿verdad? Estas palabras conmueven. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Qué sentiría José al escuchar esto? Yo no puedo imaginar la gratitud que desbordaba del corazón de Israel. ¿Cómo no iba a ser fiel y hacerle íntegro a ese Dios que vio en su abuelo Abraham y que pudo disfrutar de la mano de su padre Isaac? Y ahora era él, a través de su vida, el que seguiría vertiendo esas bendiciones a sus 12 hijos. Y aquí entonces puede saborear qué bondades de Dios. No pensaba yo
mi capacidad no me daba. Iba a descender sus canas con dolor por la muerte de su hijo. Y aquí estoy viendo a tus hijos, 2 hijos que Dios le había dado a José en Egipto. Y aquel hombre José se prepara para que sus hijos sean bendecidos. Y pues recordemos que era el mayor el que debía recibir la bendición. Y en este caso Manasés pues tenía ese derecho, Efraín el menor. Y él los prepara para tal punto que la mano derecha quedara en la cabeza de Manasés, la mano derecha de su padre, y la mano izquierda pues en la cabeza de su hijo Efraín, que era el menor. Sin embargo, esto que pasó fue muy notorio, porque José preparó para que su hijo mayor pues recibiera la bendición tal cual lo relata la cultura, la ley. Es el primogénito el que tiene el derecho a todas las bendiciones. Sin embargo, no fue así. Israel puso la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés, y desborda esas bendiciones lindísimas cuando le dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, y el Dios que me mantiene desde que yo soy a este día. Qué bonito cuando nosotros podemos identificar que si estamos de pie o que si estamos en este caminar es porque Dios nos ha sostenido hasta este día. Y qué lindo cuando les revela: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, sean en ellos multiplicados en medio de la tierra. Les regala estas bendiciones a estos jóvenes. Y cuando José vio esto, que su padre pues había colocado la mano derecha sobre Efraín, eso a él no le gustó. Sin embargo, el Señor le dice, Israel le dice: yo sé que el menor es Efraín, yo lo sé, hijo, yo lo sé. El Manasés también vendrá a ser pueblo grande, pero la bendición mayor la va a tener Efraín. Así opera Dios. Y contra Dios, ¿quién puede oponerse a su voluntad? Y los bendijo aquel día de una manera notoria y le dice: en ti bendecirá Israel, diciéndote: hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín primero que a Manasés. Y le hace entonces nuevamente el recordatorio: yo muero, pero Dios estará con vosotros. Y yo sé que Dios los hará volver a la tierra de nuestros padres. Y te he dado algo especial, José. Te he dado riquezas que Dios me dio a mí de la mano del amorreo, que Dios me otorgó. Eso pasa a ser para ti, para tu herencia. Vemos entonces este cuadro de despedida, ya Israel dando las últimas indicaciones, porque ya tenía el testimonio de que ya sería reunido para descanso. Y fueron los años más gratos para Israel: ver a sus descendencia, ver a sus 12 hijos, ver a sus nietos, sus bisnietos, y ver cómo Dios, después de una vida tan difícil, tantas pruebas, Él halló ese refrigerio que Dios le otorgó. Vamos entonces, ya estamos terminando el libro de Génesis. Muy lindo estos capítulos, hermano. Realmente creo que estos capítulos, cuando nosotros profundizamos nuestra fe, se puede acrecentar, porque aún en tiempos difíciles, Dios nos puede dar muchas bendiciones. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios quiere que en nosotros haya esa capacidad de entender que cuando Dios camina a nuestro lado, la recompensa está segura. La vida de Jacob fue fuerte, de verdad. Vuelvo y les repito, de los patriarcas entre Abraham, entre Isaac y Jacob, me parece que la fuerza, la dura, la pasó
Jacob la pasó dura con sus hijos, problemas, tantas dificultades que él batalló. Pero ya en los últimos años, ya al entrar él con el permiso de Dios, porque Dios le dijo, no temas en descender en ir a Egipto, no te preocupes, porque yo voy a ser contigo. Y Dios de allí se le manifiesta y le da esos años de refrigerio. Fueron 17 años, podemos decir que fueron 17 años de refrigerio que él pasó allí en compañía de su hijo, de sus hijos, porque tenemos entonces que ellos fueron hospedados por parte de Faraón en una tierra muy buena, muy fructífera. Habían pasado ya los años de hambruna y ellos estaban allí bien ubicados. Y qué bonito, hermanos, que esto se echa de ver de la providencia de Dios en el pueblo. Los egipcios recibieron mucho beneficio recibieron de la providencia de Dios traída por mano de José. Y el testimonio de él fue tan palpable, pero tan palpable que Faraón descansó por completo en la administración de este hombre. Descansó de una manera que todo lo que José ordenaba, eso se realizaba. Y eso no era otra cosa que la gracia de Dios en este hombre. La gracia de Dios que se desbordó y fue entregada a él como un administrador. Y hermano, esto no pasó de la noche a la mañana. Dios operó de una manera tangible en la vida de José, pero él se dejó moldear. Él entendió el propósito de Dios en su vida. Y cuando él se encontró ya con sus hermanos y aquellos hombres estaban preocupados por lo que ellos le habían hecho a su hermano, qué lindo cuando él les dijo, no, para preservación de vida Dios me envió para acá. No, ustedes no son culpables. Qué corazón tan lindo. No estaba lleno de cicatrices, de amargura, no había esos resentimientos. Esos años habían pasado por él, pero Dios había en él cultivado un hermoso jardín, porque José estaba lleno de los más gratos olores del cielo. La santidad era su principal perfume, hermanos. Este joven tenía un sello, tenía a Dios por delante. Estuvo como esclavo, pero hasta allí enalteció a Dios. Estuvo como un reo en la cárcel, pero allí él floreció porque Dios estaba con él. Estuvo en el palacio de Faraón y eso no fue motivo para él ofender a Dios, sentirse el más poderoso, sentirse enaltecido, que la riqueza lo haya podrido. No, él mantuvo una integridad única. Qué hermoso testimonio de este hombre. De verdad que de los hijos de Jacob no creo que haya otro más que haya sobresalido como la vida de José. De estos 12 hombres, José sin duda alguna tuvo una trayectoria tremenda para testimonio de la grandeza de Dios. Y de verdad tenemos que recordar cuántos mensajes del Espíritu Santo no nos habla de este joven. Yo he leído muchos mensajes a los jóvenes, sobre todo, que los insta a ser como José, ese joven valiente, ese joven fiel. Fue fiel bajo el cuidado de su padre y aún en la ausencia de su padre se mantuvo con las enseñanzas que había recibido de su padre y de su abuelo. Entonces, esto es motivo para poder decir en nuestros corazones, decirle a los jóvenes, decirle a esta generación que se está formando que sí se puede ser como José. Dios le permitió o nos ha permitido el testimonio de sus vidas a través de estas páginas para poder confirmar que Dios obra de una manera tremenda. Cuántas grandezas en la mano de José, pero cuánta santidad también. Dios demandó de él una pureza tremenda y él rindió. Él pudo mantener esa bandera levantada, y por eso yo cuando
nosotros pasamos por esas páginas y vemos el encuentro de su padre con su hijo, verlo transformado en ese hombre tan poderoso, pero él abrazarle y decirle: lo que me has enseñado lo he puesto en práctica. Aquí temen a Dios también, porque yo les he enseñado que Dios es el al que hay que servirle y mantener eso. ¿Ustedes creen que las conversaciones de José con su padre, cuántos testimonios no le narraría a él de las tentaciones que tuvo que atravesar y por las cuales Dios lo libró? Es tremendo, hermano, cuando nosotros entramos en estas verdades que el Señor nos presenta. Es tremendo, no nos queda otra cosa que glorificar a Dios, por su obra. Vamos entonces ya a escuchar el último capítulo de este día para entonces ya concluir con esta programación. Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos bermejos del vino, y los dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, y será para puerto de navíos, y su término hasta Sidón. Isacar, asno huesudo echado entre dos tercios, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será grueso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva dejada, que dará dichos hermosos. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y causáronle amargura, y aseteáronle, y aborreciéronle los archeros, mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor y la piedra de Israel, del Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos. Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo,
y bendíjolos a cada uno por su bendición, los bendijo. Mandóles luego y díjoles: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Manre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Llega entonces el momento de despedirse del patriarca Israel. Pero antes, Dios le permite a él, de una manera precisa, derramar sobre sus hijos las bendiciones, lo que se le llama como la bendición patriarcal. Y esto es de gran importancia en la vida de estos hombres, porque recordemos que la voz de sus padres pasaba a ser como la voz de Dios, porque todo lo que ellos proferían sobre sus hijos, eso tendría cumplimiento. Y ellos Israel llama a todos sus hijos y los junta y les declara lo que va a acontecer en los días venideros. Eran bendiciones proféticas que vendrían a disfrutarle a futuro a cada uno de sus descendientes. Y en esta proclama, en esto que su padre, que Israel les da a conocer, es notorio los acontecimientos y de la vida de los primeros hijos de Israel. Porque el primero era Rubén, él era el que le tocaba la primogenitura, esa bendición. Sin embargo, como sabemos que se narró en los capítulos anteriores, cuando la esposa de Israel fallece, Raquel, toma a Bila por mujer, se acuesta con ella, y este acto hace que él no sea el dueño de esa bendición de la primogenitura, porque dice: te envileciste subiendo a mi estrado. Miren esto, hermano, una acción repercute grandemente en nuestras vidas. Y este joven, este hombre, lamentablemente obró de manera inadecuada al acostarse con la mujer de su padre. Y esto le costó la bendición. Entonces, por muy insignificante a veces que pensemos, las cosas que se hacen tienen repercusión. Tenemos entonces los dos siguientes hijos, que fueron Simeón y Leví. Y nos damos cuenta cómo su padre los clasifica debido a sus hechos. Esto no es capricho de Israel. Nótese que esto no es capricho. Armas de iniquidad, sus armas. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el pensamiento e hicieron maldad, aniquilando a todos los moradores de Siquem. Y esto les costó a ellos también la bendición. Cuando razonamos a lo humano, erramos. Y esto para haber adquirido su bendición, porque ya que Rubén faltó, pues tenía entonces la oportunidad ellos de heredar esa bendición. Sin embargo, esa mala acción que no tuvo la aprobación de su padre, no la tuvo. Ellos no consultaron a Jehová para hacer eso. Ellos lo hicieron pensando a lo humano. Se sintieron deshonrados por la actitud del príncipe Siquem hacia su hermana, pero ya su padre había acordado entonces dársela por mujer a este joven, y ellos inicuamente, de una manera tenaz, destruyeron ese contrato, matando a todos los hombres y robando las mujeres, los niños y todo el ganado que había en esas tierras.
Y esa acción entonces le costó que ellos no tuvieran esta bendición patriarcal. Triste y lamentable, pero hay que decirlo, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No se portaron a la altura de un príncipe de Dios, entonces no fueron revestidos con la bendición de Dios. Así es, hermano, así es. Si usted no tiene esa conducta de un hijo de Dios, entonces no se vista porque no va. Dios no va a darle esa oportunidad si usted no cambia. Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras acciones, no obrar a lo humano, esperar en Dios y actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Tenemos acá una bendición tremenda y profética que recae sobre Judá. Recordemos que Judá, su significado es alabanza. Y aquí se hace entonces la confirmación que de aquí nacería el cachorro de león de Judá. De aquí vendría el Silo. El Shiloh vendría siendo entonces, representaría entonces aquí a nuestro Señor. Miren cuántos años pronunció Israel esto y a los cuántos años se consumó, porque recordemos que nuestro amado Salvador desciende de esta tribu, la tribu de Judá. Tenemos a cada uno de los hijos de Israel que reciben la bendición del Padre. Y aquí vemos a Zabulón. Dice que Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves. Y esto nosotros lo recordamos como lo dice en el Evangelio, ¿verdad? Tierra de Zabulón, a la que está a la orilla del mar. Miren cómo tiene un cumplimiento exacto. Esto es increíble, hermanos. Esto es tremendo. La verdad es que nos revela la palabra. Todo esto que este patriarca pronunció estaba lleno de unción de Dios. Esto era Dios hablando a sus hijos a través de su Padre. Y todo lo que se pronunció, cada promesa, tuvo un cumplimiento tremendo. Y así van pasando por cada uno de los hijos de Jacob, o lo que llamamos, pues porque él fue cambiado el nombre de Israel. Y se hace un paréntesis largo. La bendición más extensa la tuvo José. José recibió la primogenitura. Recordemos esto. José fue el acreedor de la primogenitura. ¿Cómo así? ¿No fue Judá? No, no fue Judá. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Nosotros nos trasladamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 5, el versículo 2, que nos dice así. Esto hay que aclararlo. Dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Lo dice la palabra de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 2, nos detalla con exactitud que el que tuvo este gran privilegio de las bendiciones del primogénito fue José. No hay duda, no tenemos más nada que discutir, aquí está clarito. Entonces, estas bendiciones dadas a cada uno de estos varones que pasaron a ser cabezas de las tribus se llevaron a cabo totalmente, de una manera especial. A pesar de todo, a pesar de que Leví no tuvo ese derecho a primogenitura, podemos entender también que después que el pueblo de Israel sale de Egipto y el pueblo se corrompe haciendo el becerro, ellos se apegan a Moisés y seleccionan servirle a Dios, y por esa gran misericordia ellos pasan a ser para el servicio del tabernáculo de Dios, los levitas. ¿Okay? Entonces hay que también corroborar un poquito de esto, que también más adelante vamos a compartir en los siguientes libros, en los siguientes capítulos. Y entonces aquí vemos que ya él profirió todo a cada uno de sus hermanos, a cada uno de sus hijos. Todos recibieron lo que Dios a través de su padre Israel le había dado. Y llegaron entonces, una vez terminado él todo de haberlo expresado, entonces encogió sus piernas ya y durmió. Qué bonito, ¿verdad? Qué manera en que Dios guardó a Israel. Qué testimonio de vida, hermanos.
qué forma? No hubo gritos, no hubo gemidos, no hubo dolor. Durmió así. Qué lindo testimonio cuando usted vive para Dios. Y así fue. Dios entonces obró en la vida de este hombre, lo dejó allí prestadito en el país de Egipto, pero con el testimonio de que Dios los visitaría y que los haría volver a la tierra de sus padres, a la tierra donde peregrinó Abraham, Isaac y también el mismo Israel. Entonces, hermanos, bueno, ha sido un gusto compartir estos 5 capítulos. Ya se nos ha ido 1:40, pero creo que hemos disfrutado bastante. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido hoy de compartir con ustedes. Vamos entonces a tener la oración y así a saludar a los hermanos. Entonces vamos a tener la oración de cierre para saludar a cada hermanito que nos ha reportado su sintonía. Créame que su asistencia es muy importante para nosotros. Vamos a tener la oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de ti estamos, Señor, implorando el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Reconocemos que te ofendemos en palabras, en acciones, en pensamientos que no van de acuerdo a ti, Señor. Pero ayúdanos a cambiar, ayúdanos, transfórmanos con el poder de tu palabra, Señor, a ser vasos de honra para ti, para tu servicio, Señor. Gracias, oh Dios, por este tiempo que nos has dado de compartir de las grandezas, de las delicias que están en las páginas de tu libro sagrado. Gracias, Señor. Yo te presento a cada oyente, Señor. Distintos países están conectados, escuchando. Permite que esta palabra que está siendo compartida haga una obra especial en cada corazón, Señor. Gracias, oh Dios, porque es tu benevolencia, porque es tu gracia la que nos permite, la que nos da la fuerza y la que nos da el interés de seguir haciendo tu voluntad. Ayuda, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada anciano, cada enfermo. Oh Dios, ten misericordia, Padre. Socórrenos, Padre bueno. Qué lindo, Señor, es que nosotros también podamos de una manera clara y decir: ese ángel que ha peleado mis batallas, que ha estado a nuestro lado, Señor, el que estuvo al lado de Israel, también puede acompañarnos en nuestras luchas, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a vivir para ti y en ti, Señor. Te glorificamos y te adoramos y te bendecimos por lo mucho que nos has amado, por lo mucho que te has manifestado a nosotros. Ayúdanos y quédate en medio nuestro. Te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.